¿Alguna vez ha experimentado usted una crisis que le haya provocado un gran sufrimiento en su vida? Ya veo que por eso le digo que yo creo que mis notas, los jóvenes me las robaron. O sea, no me estoy refiriendo a los problemas y dificultades del diario, ¿no? O sea, sino una situación que haya traído un gran sufrimiento a su vida. Quizás una crisis financiera, una crisis de salud, la pérdida de un ser querido o situaciones familiares. Yo creo que todos aquí podemos decir, sí, yo he pasado por algunas de esas. A lo mejor quizás en diferentes cantidades, a lo mejor en diferentes niveles de intensidad, pero creo que todos podemos decir que hemos pasado por alguna de estas crisis. Si hacemos un repaso de los últimos 3 a 4 años, cada uno de nosotros de alguna manera hemos sido impactados por alguna crisis, especialmente por las crisis mundiales que se han desatado. Y perdonen que vuelva les traiga el tema, pero comenzando con esto del COVID, muchos fuimos impactados. O sea, muchos entraron en crisis financiera ya que muchas empresas pues cerraron por causa del virus y muchos perdieron su trabajo. A pesar de que el gobierno pues trató de ayudar, de todos modos no fue fácil para esa gente pasando por esas crisis financieras. Muchos pasaron por crisis de salud por causa del virus o otras complicaciones y aunque muchos sobrevivieron, por otro lado, miles perdieron su vida. Muchos perdieron a un ser querido, ya fuera por causa de salud o por algunas otras causas. Quizá también por causa de algún crimen cometido por alguna otra persona, como lo fue los tiroteos recientes que se desataron en diferentes lugares. Niños perdiendo su vida en las escuelas por causa de que alguien cometió un crimen contra ellos. Yo solamente trato de ponerme en el lugar de esos padres, de cómo el nivel de sufrimiento que es esa situación y me pregunto cómo yo reaccionaría. Entonces, ¿cómo reaccionar en tiempos de crisis y sufrimientos? Más bien debemos añadirle esta pregunta: ¿cómo reaccionar para con Dios en tiempos de crisis y sufrimientos? Porque la realidad es, mis hermanos, que nadie está exento, escúcheme bien, nadie está exento a pasar por sufrimiento en este mundo, incluyendo aquellos que decimos ser discípulos de Cristo. De hecho, yo creo que eso pasan por mucho más que otra gente, ¿no? A los mismos discípulos fue que Cristo les dijo en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis tribulación, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis prueba, en el mundo tendréis sufrimiento, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Sin embargo, la realidad es que no todos reaccionamos de la misma manera para con Dios en tiempos de crisis, creyentes y no creyentes por igual. Los jóvenes en nuestra iglesia, en sus clases bíblicas de los miércoles, están viendo el tema de worship, adoración. Y básicamente nuestros jóvenes están aprendiendo que la adoración no se limita a solo cantar una canción de alabanza el domingo en la iglesia o en otro lugar. Y esa es la cultura que nos han enseñado a través de los años, ¿no? Que cuando escuchamos el concepto de adorar a Dios, rapidito lo relacionamos con lo que es una alabanza o una canción a Dios. Y eso está bien, pero las alabanzas no son necesariamente adoración, sino que ellas son un medio de adoración a Dios. Nuestros jóvenes están aprendiendo que la verdadera adoración a Dios incluye todos los aspectos de nuestro ser y se demuestra en un estilo de vida a través de una relación con Dios. En otras palabras, adorar a Dios no está restringido a una canción, sino que se trata de una relación. Y mis hermanos, el propósito primario de la creación del ser humano es para que éste le adore y le dé gloria a Dios.
El fin de la creación de la raza humana es adorar y glorificar a Dios. Miren cómo dice Isaías capítulo 43, versos 6 al 7. Isaías, diciendo las palabras que el Señor le estaba diciendo, refiriéndose al pueblo de Israel, él decía, diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas, trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. El profeta Isaías, diciendo las palabras del Señor, dice que el pueblo de Israel fue creado, fue hecho, fue formado para su gloria. En Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11, el apóstol Pablo, refiriéndose a Cristo, diciendo que Cristo tomó forma de hombre, se humilló hasta lo más bajo en forma de hombre, como en forma de siervo, perdón. Luego más adelante él dice, pero Dios también le exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. El Salmo 86, versos 8 al 10 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualan tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. El propósito primario de todos nosotros es adorar al Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas. Pero todavía nos queda la pregunta, ¿cómo entonces adorar a Dios en el sufrimiento? Cuando estamos pasando por una crisis o un sufrimiento tan grande, ¿cómo respondemos ante la situación? Más bien, ¿cómo respondemos a Dios ante la situación? Porque mi hermano, mientras todo va bien en nuestras vidas, yo creo que es fácil adorar a Dios, ¿verdad que sí? Eso todo lo hemos experimentado. Todo va bien, la cosa está bien, para mí es fácil, gloria a Dios, aleluya, santo. Pero cuando la cosa no va muy bien, que digamos, ¿cómo entonces nos mantenemos adorando a Dios? Recuerde que cuando hablo de adorar a Dios me refiero a un estilo de vida delante de Él. Y es mi oración que con este mensaje yo pueda demostrar que aunque pasemos por el sufrimiento más grande, si mantenemos una relación firme con Dios, nuestra adoración a Él puede llegar a ser inquebrantable. Y ese es el título que le he puesto a este mensaje. Adoración inquebrantable. Y para mostrar esto, yo quisiera usar el ejemplo de un personaje en la Biblia muy familiar llamado Job. ¿Quiénes saben quién es este personaje? Así que acompáñenme en sus Biblias al libro de Job, comenzando en el capítulo 1. El libro de Job está por ahí en el Antiguo Testamento, justo antes de los Salmos. Si usted encuentra los Salmos, vaya un poquito para atrás y ahí va a encontrar el libro de Job. Entonces, queremos ver el ejemplo de la vida de este hombre para ver si nuestra adoración puede ser inquebrantable o no. Entonces, voy a estar usando la versión Nueva Traducción Viviente, la cual es un poco más sencilla, un poco más clara, pero usted puede usar cualquier versión que usted prefiera. Pero sí, yo voy a estar usando esta versión, si me lo permiten, y así pues poder entenderlo un poco mejor. Y para comenzar a ver el ejemplo de este hombre, yo quisiera comenzar con, digamos, mi primer punto, mi primer encabezado del mensaje, y es que nuestra adoración a Dios no debe depender de nuestras bendiciones. Nuestra adoración a Dios no debe depender de nuestras bendiciones. Comenzamos en Job capítulo 1, verso 1, y dice de esta manera, dice la palabra del Señor. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios
y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda la región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. La Escritura comienza este libro, este pasaje, presentándonos el carácter piadoso y la relación que este hombre tenía con Dios. Este era un hombre que dice la Biblia que era un hombre intachable. Básicamente que significa que nadie podía hablar mal de él, nadie podía señalarle faltas y errores. Era de absoluta integridad. No vivía una doble vida. Cuando uno es íntegro, uno no vive una doble vida. Muchas veces en un lugar nos comportamos de una forma, en el otro somos de otra. Eso es falta de integridad. Este hombre no era así. Este hombre era temeroso de Dios. O sea, este hombre buscaba respetar y honrar a Dios en todo. Y dice que también que era apartado del mal. En otras palabras, vivía una vida de santidad. Y no tan solo eso, sino que este hombre era un máximo ejemplo de lo que debería ser un buen hombre líder del hogar. No sé si se dio cuenta. Este hombre se preocupaba por ser el sacerdote del hogar y se preocupaba por santificar a su familia. Sus hijos hacían banquetes, hacían fiestas, eran pariseros, ¿verdad que sí? Entonces se pasaban pariseando toda la semana y Job acá, tan entregado y tan devoto hacia Dios, él ofrecía sacrificio y oraba por sus hijos por si acaso ellos habían pecado en su corazón. Miren eso, en su corazón. O sea, él no se iba a la acción. Él decía, si por si acaso mis hijos tan siquiera tuvieron la intención de pecar contra Dios, yo estoy aquí clamando al Señor por ellos, estoy pidiendo perdón por ellos. Ahora, no me malinterpreten, eso no significa que como padres nosotros podemos ir a Dios, orar por nuestros hijos, para que Dios los perdone y ellos puedan seguir viviendo como les dé la gana. La responsabilidad es individual de cada uno de nosotros, incluyendo nuestros hijos. Ellos son responsables de venir donde Dios en arrepentimiento y fe y ellos recibir el perdón de Dios. Pero este hombre tan entregado que era a Dios, tan piadoso que era, eso era lo que él hacía. Él oraba por su familia, él oraba por sus hijos. Por si acaso ellos pecaban contra Dios en su corazón. Mis hermanos, y vamos a ver, como vamos a ver en unos minutos, la base de la verdadera adoración es poseer un carácter piadoso como el de este hombre. Esa es la base de una verdadera adoración. Una persona íntegra, de temor de Dios. Una verdadera adoración incluye integridad, temor de Dios y una vida de santidad. Y este hombre lo tenía todo, era como dicen en inglés, era el total package, el paquete total. Un tipo íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal y aparte de eso, muy próspero. Hasta ahora, todo va bien con él. Veamos lo que sucede después. Vamos a ver la primera crisis que Job atraviesa y cómo él responde. En verso 6. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. Ahora vemos que, antes de ver la crisis de Job, la escena pasa ahora al cielo. Algo está sucediendo en el cielo. Aquí parece que se están reuniendo todos los miembros de la corte celestial. En otras palabras, en el hebreo literalmente dice todos los hijos de Dios. Se está refiriendo a los ángeles y las criaturas angelicales. Se están reuniendo delante de Dios en el trono y adivine quién estaba colado por ahí. Satanás. De la misma forma que Judas se coló entre los discípulos, ahí estaba Satanás. El Señor le preguntó a Satanás en el verso 7, ¿de dónde tú vienes? Suena familiar esa pregunta, ¿verdad? En el jardín del Edén, cuando llama a Adán,
Mira, ¿dónde tú estás? Como si Dios no supiera, ¿verdad? ¿De dónde tú vienes, Satanás? Satanás le contestó, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Estoy por ahí jangueando, mirando a ver qué hago. Y si no me equivoco, es el apóstol Pedro en una de sus cartas que dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Yo me pregunto, ¿por qué Dios le hace esta pregunta a Satanás? Bueno, mi hermano, lo único que, si me permiten especular, lo que yo puedo especular es que Dios dice, mira, tú que eres el acusador, tú te pasas acusando a toda la raza humana de que todos son unos pecadores, está bien, es verdad, pero todavía queda gente así. Todavía queda gente que es lo contrario. ¿Tú te has fijado en mi siervo Job? ¿Te has fijado en él? Un hombre intachable, de integridad, que me tiene temor a mí y es apartado del mal. Wow, si Dios me describiera a mí así, eso sería tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Dios nos puede describir de esa forma? Dios le dice, todavía queda gente que tiene temor de mí. Verso 9, Satanás le responde al Señor. Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. O sea, claro que él te va a adorar y te va a temer, pues si tú lo tienes en la linda. Tú lo tienes bien, le has protegido sus posesiones, has protegido su casa, y cuando dice su casa está hablando de su hogar, su familia, no la estructura, la casa, sino su hogar, y lo has protegido a él. Así cualquiera te alaba. Mira lo rico que es, dice Satanás. En el verso 11 él dice, pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Ahí llegó el reto de Satanás a Dios. Claro, tú me quieres probar a mí que todavía hay gente íntegra en este mundo y temeroso de ti. Claro, quítale todo lo que tiene para que tú veas que la cosa va a cambiar. Cuando mi esposa estuvo esta semana pasada dándole clase a los jóvenes sobre este mismo tema, ella hizo una dinámica con los jóvenes, ¿no? Entonces, ella llamó a un joven al frente y obviamente simbólicamente en foto, ella simbólicamente le decía, mira, yo soy dueño de todas estas cosas y yo te las voy a dar a ti. Yo te voy a dar una mansión, tremenda casa. Te voy a dar mucho dinero. Te voy a dar un carro, último modelo de año nuevo de paquete. Y es más, te voy a dar una familia. Te voy a dar una esposa y 3 hijos. ¿Cómo tú te sentirías? Ay, los jóvenes, qué chévere se siente eso. ¿Cómo tú te sentirías conmigo? Ah, chacho, súper agradecido. Y luego la maestra empezó y dijo, ok, vamos a cambiar un poco la situación. Yo voy a venir, te voy a quitar la mansión. ¿Cómo tú te sientes? Todavía tengo dinero, puedo seguir bregando. Bueno, te voy a quitar la cuenta de banco con todo el dinero. ¿Y ahora? Todavía me falta el carro, lo puedo vender y tú sabes. Bueno, te voy a quitar el carro. ¿Y ahora? No, pero ya la perspectiva de los jóvenes empezó a cambiar. La opinión empezó a cambiar. Es más, te voy a quitar a tu familia, te voy a quitar a tus 3 hijos. Todo el mundo quedó como que, oh my God. ¿Cómo te sientes ahora? Hubo una que compartió y dijo, es que yo no sé, yo me sentaría en el suelo y yo no sé, no sé qué diría, no sé si preguntarle a Dios qué o what. Ya la perspectiva comienza a cambiar cuando las situaciones cambian. Una de las cosas que nos enseña este pasaje es que, aunque Satanás es quien puede causar daño en nuestras vidas, es el mismo Dios quien lo permite. Satanás, escúcheme bien, mi hermano, Satanás no puede hacer ningún movimiento sin que Dios se lo permita. Mi hermano, no tenga miedo a Satanás. Satanás no puede hacer nada
sin que Dios se lo permita. Satanás no puede mover un dedo sin que Dios se lo permita. Él es una criatura, valga la redundancia, creada por Dios bajo el control de Dios. Como decía el hermano joven aquí ahorita, Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios está a punto de probarle a Satanás que la fe y la adoración de Job es inquebrantable. Así que veamos lo que le sucede a Job y cómo fue que él reaccionó. Verso desde el 13, en el capítulo 1 ahí. Él dice, un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa. Bueno, antes de eso, no sé si me refería a lo que Dios le dijo, cuando Satanás le dijo, mira, quítale todo lo que tiene y ya tú verás que te va a maldecir en tu propia cara. En el verso 12, Dios le dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le haga ningún daño físico. Ahí fue cuando Dios le permitió a Satanás el obrar. Y en el verso 13 dice, un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Oh, la primera mala noticia, me robaron, me mataron a varios siervos. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo fuego de Dios y calcinó las ovejas y a todos los pastores, y yo soy el único que escapó para contárselo. O ahí le dieron otra bomba más encima. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes, y yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar este tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en la casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos murieron, y yo fui el único que pude escapar para darte la noticia. Job recibió mala noticia una tras otra, una encima de la otra. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en esa situación? Malas noticias tras malas noticias. Ya sea directamente en nosotros, en nuestro hogar, o de afuera. Que si una crisis de salud, que si después pierdo el trabajo, que si se me dañó el carro, que si después aquello. Y malas noticias tras malas noticias tras malas noticias. Job recibió todas estas noticias el mismo día, de cantazo. El mismo día, perdió todo, mataron a todos sus siervos y encima de eso perdió a sus 10 hijos. ¿Cómo reaccionaríamos cualquiera de nosotros en esa situación? Miren cómo dice el verso 20. Job se levantó. Yo no sé si estaba acostado o sentado, pero era como que todo eso se le vino abajo. Y él se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza. Y eso era, en esos tiempos, en esa cultura, eso era eso mismo, señal de dolor. Rasgar sus vestidos, rasurarse la cabeza, eso era señal de lo que en inglés se dice grief, de dolor. Y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo entraré cuando me vaya. Desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 22 dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y dígame si nosotros muchas veces, eso se parece familiar, ¿no? Nosotros no culpamos a Dios cuando pasamos por cosas. Muchos de nosotros a veces he escuchado frases que dice, tú no me quitas el guante de la cara, Señor. Eso es culpa tuya, Dios, esto me está pasando. Aunque Job demostró su dolor, se postró a adorar y alabar el nombre de Dios. Job reconoció la soberanía de Dios y no pecó al echarle la culpa a Dios por lo que le había sucedido.
Mis hermanos, y muchas veces eso es lo que sucede con nosotros. Entonces, pero en vez de nosotros detenernos para acercarnos a Dios, a buscar fortalezas en ese tiempo, orar, reconociendo su soberanía, porque mis hermanos, déjenme decirle algo, la realidad es que Dios, como el creador de todo, escúcheme bien, Dios, como el creador de todo, Él se reserva el derecho de dar y quitar cuando a Él le plazca. Yo sé que esto es difícil de tragar para muchos de nosotros, pero Él es el creador de todo, Él es el soberano de todo. ¿Y por qué Él haría eso? Bueno, porque quizás Él quiere demostrar si tu adoración a Él depende de las bendiciones que Él te pueda dar. No para Él, porque Él lo sabe todo. Él te lo quiere demostrar a ti. Él quiere demostrarte, ve que tú me adoras cuando la cosa está bien, o Él quiere demostrarte y decir, wow, tremenda fe y inquebrantable que tú tienes. Al menos en esta primera crisis, Job demostró todavía serle fiel a Dios. Vamos a ver la segunda crisis de Job. En el capítulo 2, verso 1. Un día, este es otro día ahora, los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor. Otra vez, había una reunión en el cielo, un meeting. Y el acusador Satanás vino con ellos. Otra vez, el diablito se coló por ahí, ¿verdad? La misma conversación, el Señor le preguntó, ¿de dónde tú vienes? He estado por ahí recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Parece que cogieron este verso y le hicieron copy-paste del capítulo 1 y lo pusieron aquí. Exactamente lo que le dijo en la primera vez, eso fue lo que le dijo. Es un hombre intachable, de absoluta integridad, que me tiene temor a mí y apartado del mal. Pero hay un detalle. Él dice, además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Tú me retaste, Satanás, y yo te voy a probar que este hombre tiene una fe inquebrantable. Y él ganó el primer round. Satanás le respondió al Señor, piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud y ten por seguro que te maldeciré en tu propia cara. Bueno, todavía a Satanás le quedaba una debajo de la manga. Ah, claro, le quitaste todo. No, ataca su vida, ataca su salud. En el verso 6 él dice, bueno, dale, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Una vez más, Dios permitió que Satanás hiciera lo suyo y aún Dios le dio limitaciones. Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Esto como que yo lo leo y me da escalofrío, se me paran los pelos. Ahora Job entra en una crisis de salud. ¿Y cómo reacciona él a esto? O sea, ahora él, no solamente perdió sus posesiones, perdió sus hijos, su familia, todo. Ahora encima de eso tiene una enfermedad rara que no, yo ni me la imagino. Ni siquiera me digné a buscarla por internet a ver qué enfermedad era. Pues yo me imagino lo que era, que con rascarte con un pedazo de tiesto ya eso, that's good enough for me. Pero primeramente, vamos a ver cómo reaccionó, pero primeramente veamos cómo reaccionó su esposa. En el verso 9, mira lo que dice. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Todavía tú intentas ser íntegro delante de Dios con todo lo que todo lo que Él te ha hecho pasar? Pégate un tiro ya y maldícelo. Eso lo diremos hoy en día, ¿no?
Mis hermanos, cualquiera de nosotros tendríamos la tendencia de condenar a esta mujer por lo que dijo. Digo, yo no digo que la estoy justificando, ¿no? Pero, come on, ponte los zapatos de la esposa de Job. Perder todas sus posesiones, todos sus siervos, su trabajo, básicamente, y encima de eso, perder 10 hijos. No es fácil. Es uno. Yo, gracias a Dios, yo no he perdido ninguno de mis hijos, pero sí he estado cerca de personas que han perdido sus hijos y que hemos también amado como si fuesen nuestros hijos. Mi hermano, y eso es un dolor que yo creo que no sé si se puede describir. Uno, imagínese perder 10. Con razón esta mujer está así. Con razón esta mujer le dijo lo que le dijo. El sufrimiento es tan grande que provocó que esta mujer le dijera eso a Job. Pero miren cómo le responde Job en el verso 10. Sin embargo, Job le contestó, mujer, hablas como una mujer necia. Yo no creo, en mi convicción, yo no creo que que Job le está diciendo a esta mujer que es necia. Sino que miren la comparación. Él dice, estás hablando como una mujer necia. En otras traducciones dice, hablas como hablaría una de las mujeres necias. Mis hermanos, con un esposo como este, yo no creo que esta mujer es una mujer necia. Pero en el momento del sufrimiento, en el momento de la angustia, vamos a ser tentados a pensar o a hablar o incluso a actuar neciamente por causa del sufrimiento. Él le dice, mi amor, hablas como una mujer necia. Él le dice, ven acá, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Job respondió a su esposa como respondería un buen hombre de Dios, líder del hogar. Job respondió como un buen esposo santificador de su esposa. Yo me remonto de nuevo a lo que es Adán y Eva. O sea, la esposa en su sufrimiento, en su angustia, incitó a Dios a Job a que pecara contra Dios. Él le dijo, maldice a Dios y muérete, porque prefiero que estemos muertos antes de pasar por esto. Pero Job le dijo, no. ¿Tú no crees que deberíamos...? Se parece a Adán y Eva, ¿verdad? Que vino Eva y agarró del fruto y le dijo, mira, mi amor, encontré esta manzanita aquí. Pero no es una manzana, para aclarar. Es un fruto, cualquier fruto que era. Pero ella trató de hacerlo pecar. ¿Y qué pasó con Adán? Cayó y pecó. Él era el responsable, no ella. Job actuó de manera diferente. Job le dijo, no, ven acá, solamente las cosas buenas de Dios vamos a recibir y no las malas. Y a pesar de eso, no dijo nada incorrecto. Sin embargo, en el capítulo 3 expresa en una forma poética, porque todo este libro, cuando usted lo lee, es en forma de poesía hebrea. El capítulo 3 expresa en forma poética cómo Job maldijo el día de su nacimiento y deseaba la muerte. O sea, a pesar de que nunca maldijo a Dios, pero sí estaba abrazando la idea de su esposa. Comenzó ya a abrazar esa idea, como que, ¿tú sabes qué? Yo creo que es verdad. Y muchas veces, mi hermano, el sufrimiento es tan grande que hubiésemos deseado no haber nacido. Mire cómo dice el capítulo 3, por ejemplo, dice, por fin, en el verso 1, por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Él no maldijo a Dios, él maldijo el día que nació. Él dijo, que sea borrado el día que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que nunca la luz brille en él. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí, que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se encuentre entre los días del año ni aparezca entre los meses. Job decía, para yo pasar por todo eso, ¿para qué rayos yo nací? ¿Para qué yo nací cuando me está sucediendo esto?
Estos son sentimientos naturales que experimentamos como seres humanos durante el sufrimiento. Pero a pesar de eso, Job no dijo nada incorrecto. Nuestra adoración a Él, a Dios, no debería depender de nuestras bendiciones. Ahora quiero pasar al segundo punto o encabezado que les quiero traer. Y yo le he llamado consolando mal al hermano, aunque con buenas intenciones. Consolando mal al hermano, aunque con buenas intenciones. Los versos 11 al 13 del capítulo 2 nos introducen a tres amigos de Job. Mire cómo dice. Cuando tres de los amigos de Job, en el capítulo 2, verso 11, cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita. Cuando vieron a Job desde lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches, se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Yo no sé si usted ha estado en esa situación, que usted ha visto a alguien cercano a usted, ya sea un familiar, un amigo, un hermano, lo que sea, y el sufrimiento es tan grande de esa persona que usted tiene intenciones de consolarlo, pero lo único que usted puede hacer es simplemente sentarse al lado de esa persona y sufrir con él, sin decir nada. ¿Usted no le ha pasado eso? A veces es mejor así. A veces es mejor simplemente sentarse al lado de la persona y compartir el sufrimiento con esa persona. Los amigos de Job hicieron esto por 1 semana, sentados al lado de él. En Romanos capítulo 12, verso 15 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Sin embargo, estos amiguitos de Job, después de 1 semana, no pudieron quedarse callados. Si usted lee el capítulo 4 de en adelante, se dará cuenta que comienza un diálogo entre Job y los amigos, buscando una razón al sufrimiento de Job. Y debemos recordar, mi hermano, que ninguno de ellos, ni los amigos ni Job, sabían lo que estaba sucediendo en el cielo. O sea, todos veían la situación de Job desde su perspectiva humana. Y en forma poética ellos comienzan a argumentar las razones por las que Job está pasando por este sufrimiento. En esencia, ellos van llegando a la conclusión de que Job tuvo que haber fallado contra Dios para merecer tal castigo. ¿Usted no ha tenido un hermanito así? Que usted pasa por algún sufrimiento, alguna dificultad, alguna crisis, y en vez de venir a consolarte, lo que vienen y dicen, hermano, yo creo que, de verdad, para mí que tú tuviste que hacer algo, que estás pasando por eso. Hermano, tienes que acercarte más a Dios, porque es que mira lo que te está pasando. ¿No ha tenido un hermanito así? O más aún, ¿usted no ha actuado así? Yo no sé si cada uno de nosotros, yo creo que inconscientemente, ¿no? A lo mejor hemos actuado de esa forma. Por ejemplo, miren lo que dice Elifaz en el capítulo 4, versos 6 al 8. Él dice, ¿no te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. O sea, este hombre está diciendo, mira, brother, tú estás cosechando lo que tú hiciste. ¿Qué es? No sé, pero tú lo estás cosechando. Wow. Miren cómo dice Bildad en el capítulo 8, versos 1 al 7. Él dice, entonces Bildad, el suita, respondió a Job, ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él, y por eso el castigo estaba bien merecido.
Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él te levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Este hombre ahora le dice, no, para mí que tus hijos metieron la pata. Y por eso es que tú estás sufriendo tú estás sufriendo esto por culpa de tus hijos. Contra mis hijos acaban de morir. Y tú me vas a bajar con esa. Como decimos acá, ¿no? Ahora, no me malinterpreten. Estos hermanos están diciendo verdades. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, cuando él dice, si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, Él te va a restaurar, Él te va a sanar. Esas son verdades. Pero el problema es que ese no era el caso de Job. Miren cómo dice Sofar en el capítulo 11, versos 4 al 6. Tú afirmas, Job, mis creencias son puras y estoy limpio a los ojos de Dios. Si tan solo Dios hablara, si tan solo Dios te dijera lo que piensa, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es de un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. No, gracias a Dios que me está castigando menos de lo que merezco y me merece similar a lo que no me lo merezco. Qué amiguito, ¿verdad? Gracias a Dios. Una vez más, ellos están diciendo verdades, ¿ok? Dice él habla aquí de la sabiduría. Si la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo, o sea, pero ese no es el caso de Job, ese no es el caso mío. ¿Por qué tú me estás consolando de esta forma? O sea, finalmente Job responde lo siguiente en el capítulo 13, versos 1 al 5. Mira cómo él dice. Verso 1 del capítulo 13. Miren, he visto todo esto con mis propios ojos. Este es Job, hablándole a los amigos. Y lo he escuchado con mis propios oídos. Y ahora comprendo. Tengo tanto conocimiento como ustedes. No son mejores que yo. En cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. En cuanto a ustedes, me calumnian con mentiras. Como médicos, son unos matasanos inútiles. Si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podían hacer. Job le dijo, mira, ya me estoy cansando de ustedes ya. Ya me están... No, y esto es el primer diálogo. El resto del libro se van como 2 diálogos más. En el mismo tejemeneje. O sea, pero Job ya de primera aquí le dijo, mira acá, ya... Mira, ¿tú sabes qué? Calladito te ves más bonito. Así que mira, tranquilo. Y así, sucesivamente por el resto del libro, usted puede ver a Job discutiendo con sus amigos y Job continúa defendiendo su caso ante Dios. Porque aquí él le dijo, mira, déjame yo bregar con Dios con esto. Ya ustedes como que no me están ayudando mucho, así que déjame yo bregar con Dios. Pero Job comienza a cuestionar a Dios. Porque por qué le está pasando todo esto, que por qué los malvados no son castigados. Hay un capítulo que habla de eso. ¿Por qué los malvados están por ahí sin, viviendo y coleando y ellos no sufren, y etcétera, etcétera? Todas estas preguntas que humanamente son normales y válidas, entraron en la mente de Job en el momento de su sufrimiento y él estaba cuestionando a Job. Ahora bien, si nos adelantamos al capítulo 32, entra un cuarto personaje. Primero eran los 3 amigos de Job, ahora viene un cuarto personaje, llamado Eliú. Y en el capítulo 32, comenzando en el verso 1, él dice, los 3 amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia, ya por fin se callaron la boca. Entonces Eliú, hijo de Baraquel el Busita, del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía la razón cuando lo castigó. O sea, también venía con más o menos con la misma... Acuérdense, tampoco sabía lo que sucedía en el cielo. Ellos tienen esa perspectiva. Y de hecho, en esa cultura,
esa era la creencia, ¿no? Que si tú estabas pasando por algún sufrimiento, eso tuvo que ser alguien de tu familia antes de ti pecó, que tú lo estás sufriendo, o tus hijos están pecando. Esa era la cultura. También se enojó con los 3 amigos de Job porque al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estaba equivocado. Eliú había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él, pero cuando vio que ellos ya no tenían respuesta, habló con enojo. Eliú, hijo de Baraquel, el busita, dijo: yo soy joven y ustedes ancianos. Por eso me contuve en decirles lo que pienso. Me dije: los que tienen más edad deben hablar, porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. Así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. Aquí entra un joven. Y este joven, como buen respetuoso que es, se quedó callado mientras él escuchó a ellos ahí: dale para atrás, dale, que tal, da. Y él dijo: ok, ¿ya terminaron? Mira, yo soy un chamaquito, pero hay un espíritu, el espíritu del Todopoderoso, que puede vivir en la vida de un joven y también puede llegar a ser sabio. Así que déjenme impartirle la sabiduría que me ha dado el Señor. Eliú, por ejemplo, le recuerda a Job que Dios habla en todo tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 33, él le dice en el verso 13, mejor dicho, comenzando en el verso 8, mejor: tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus palabras. Tú dijiste, Job: yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo. Él puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos. Pero estás equivocado y te mostraré el por qué. Porque Dios es más grande que todo ser humano. Así que, ¿por qué tú presentas cargo contra Él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Porque Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencia. Él las hace que se aparten de sus malas acciones. No los deja caer en el orgullo. Eliú le está diciendo: Job, quizás Dios te está hablando a través de esta situación. Él habla. Mi hermano, Dios te habla a través de cada situación. Cada situación que tú pasas en tu vida, sea buena o sea no muy buena o no muy agradable, Dios te está hablando. Al menos esta era la perspectiva de este joven. Eliú le recuerda a Job que Dios permite el sufrimiento para atraer o mantener a la persona en una íntima y pura relación con Él, con la recompensa de liberarlos de la muerte eterna. Miren cómo Él lo dice en el capítulo 36, versos 13 al 15. Él dice: los incrédulos están llenos de resentimiento. Aun cuando Dios los castiga, se niegan a pedirle auxilio. Eso es familiar, ¿verdad? Los incrédulos, cuando pasan por cuestiones, ¿qué es lo que hacen mayormente? Ellos no vienen donde Dios. O bueno, por lo general, ¿no? La mayoría lo que hacen es que no le piden ayuda a Dios, al contrario, le echan la culpa a Dios como hablamos hace un momento. Verso 14 dice: mueren en plena juventud después de haber malgastado la vida en inmoralidad, pero por medio del sufrimiento Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Por medio del sufrimiento Él te rescata y capta tu atención en la adversidad. Yo soy uno que puedo dar testimonio de eso. Hace 13 años atrás, yo creo que algunos saben, mi papá enfermó de cáncer. Algo que se ve común hoy en día, ¿no? Y cuando yo era, cuando estaba en no quiere decir cuando era joven, sino cuando estaba en mis años de teenager.
Cuando yo estaba en ese tiempo, yo vivía y no podía concebir la idea de ver a uno de mis padres o a mis padres en su lecho de muerte. Era algo que yo vivía con eso y yo creo que hasta yo mismo me torturaba, ¿no? Y yo decía, yo no voy a soportar ese día. Finalmente en el 2008, mi papá enferma de cáncer del pulmón, y ya estábamos, mi familia y yo, visitando esta iglesia. Y finalmente, el 4 de enero del 2009, yo estaba sentado aquí mismo, era un domingo, a esta hora más o menos, y cuando salgo del culto, mi hermano me llama y me dice, papi ya se fue. Él estaba en el hospital, la noche anterior, el sábado, habíamos ido a visitarlo y ya el doctor nos había dicho, mira, no podemos hacer más nada. Lo que resulta ser es un milagro. Es lo que podemos esperar, un milagro. Pues finalmente ese día, ese domingo que yo estaba aquí, cuando salgo, me dan la noticia. Mientras yo estaba en el culto, todo el culto, desde que me levanté en la mañana y me di una ducha para prepararme para venir para acá, mi corazón estaba atribulado todo el tiempo. Obviamente lo había visto la noche anterior en su cama, ya como que sin esperanza. Y mientras yo estuve aquí, yo lo que hacía era llorar, llorar, llorar. Incontrolablemente, no podía aguantarlo. Una vez me dan la noticia, salgo del culto, arrancamos directo para el hospital. Cuando yo entro al cuarto, que solamente se encontraba mi mamá y mis dos hermanas, y obviamente mi esposa llegó. Mi tía con unos primos estaban, pero ellos se salieron del cuarto y nos dejaron entrar a nosotros. En ese momento, yo sentí una paz indescriptible, que en aquel momento yo no la entendía. Yo decía, ¿cómo es que en el culto yo estaba llorando incontrolablemente y llego aquí y veo a mi papá ya ido y yo siento paz? Y todo el salón, todo el cuarto se llenó de paz. Mi familia estaba en paz. Yo nuevito, o no sé si nuevito en la fe, porque yo no creo que en ese momento yo me había entregado mi vida al Señor. Pero yo vine y sin saber orar, yo puse la mano sobre su cabeza, yo oré. Le dije al Señor, Señor, recíbelo. Danos la fortaleza, gracias por todo. Yo decía, ¿cómo rayos yo hice eso en aquel momento si yo no? Mi hermano, y esa fue la situación que me atrajo a mí a los pies del Señor. Y 13 años después yo estoy aquí. Porque esa fue la situación por la cual Dios me habló. Esa fue la situación que Dios me llamó. De hecho, eso fue un domingo. Al otro día, lunes, mi esposa me ve en mi cama abriendo una Biblia. Y mi esposa viene y dice, ya se va a volver un religioso. Esa era la perspectiva de ella en ese momento. Lo que ella no sabía era que una semana después, ella iba a ser la primera que iba a aceptar al Señor antes que yo. Y detrás de ella fui yo. Mis hermanos, Dios habla a través de las situaciones. Cuando usted pase por alguna crisis o un sufrimiento, acérquese a Dios y glorifíquele. Especialmente en estos tiempos, mi hermano, que hay mucho sufrimiento mundial. Me estaba hablando con un hermano los otros días y él me decía, yo tengo esta carga en mi corazón y es que estamos en los últimos tiempos y la iglesia está dormida. Estamos dormidos. Y lo peor es que estamos dormidos, no estamos haciendo nada por el mundo y aún dentro de las iglesias nos estamos dividiendo con tanto sufrimiento que hay en el mundo. Se supone que las crisis y los sufrimientos nos acerquen a Dios. Miren cómo le dice Eliú en el capítulo 36 a Job.
capítulo 36, versos 22 al 24. Él le incita a Job a que glorifique a Dios por sus obras poderosas. Él le dice, mira, Dios es todopoderoso. ¿Quién es un maestro como Él? Nadie puede indicarle lo que tiene que hacer, ni decirle, has hecho mal. En cambio, tú glorifica sus obras poderosas, entonando canciones de alabanza. ¿Ve que ahí es que pueden entrar las alabanzas? Pero en el momento del sufrimiento. Glorifica a Dios en el sufrimiento. Y finalmente, quiero que veamos el último punto, o el último encabezado, que se llama Dios cuestiona y bendice a Job. Desde el capítulo 8 en adelante hasta el 42, Dios confronta a Job por haberle cuestionado. Dios le hace ver a Job que Él es todopoderoso y sabio. Por ejemplo, miren el capítulo 38 que Él le dice, entonces respondió a Job desde el torbellino, el Señor le respondió a Job desde un torbellino, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría? Con palabras tan ignorantes, prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Wow, si Dios se me apareciera y me hablara así, Él le dice, prepárate Job, para que me contestes un par de preguntas. Ven acá, verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? Dímelo ya que sabes tanto. Tú que me estás cuestionando, dime tú, ¿qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? Ven acá, Job, ¿dónde tú estabas cuando yo creé todas las cosas? Mi hermano, un paréntesis, ¿no? Yo creo que este capítulo, estos versos aquí, serían buenos para que lo leyera esta gente que se pasan tratando de probar de que de cómo salieron todas las cosas, que si explotó algo y evolucionó yo no sé qué, y se organizó todo. Este capítulo, ¿dónde tú estabas cuando yo creé todas las cosas? ¿Tú estabas ahí para que tú me digas a mí cómo probar las cosas? En el capítulo 40, él le dice, entonces el Señor le dijo a Job, en el verso 1 del capítulo 40, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero tú tienes la respuesta. Porque antes de eso, en una manera poética, una vez más, esto es pregunta tras pregunta, ve acá, y esto, y aquello, y aquello, y aquello. Básicamente probándole, ve acá, a ti se te olvidó como que, se te olvidó como con quién tú estás bregando. Tú estás bregando conmigo, con el Todopoderoso, con el Creador de todas las cosas. En el capítulo 40, verso 4, Job le responde, él dice, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar la respuesta? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Y ahí el Señor sigue desafiándole en el capítulo 40, verso 8, por ejemplo, le dice, ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? O sea, Dios le está diciendo, ven acá, ¿por qué tú me cuestionas a mí cuando las cosas suceden? Si yo soy el Dios todopoderoso, soberano, ¿por qué tú me estás cuestionando a mí? Luego podemos ver en el capítulo 42, finalmente, versos 1 al 6, como Job le responde al Señor. Él le dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora, escuchen este verso, mi hermano. Yo no sé cómo le dicen las demás traducciones, pero él dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Él le dice, Señor, después de esta situación, o antes de esta situación, yo solamente había escuchado de ti. Pero ahora en esta situación,
yo te he experimentado a ti. Me he acercado más a ti. Ahora te he visto con mis propios ojos. Eso es lo que él quiere decir ahí. Y él le dice, perdóname por haber dudado de ti. Luego podemos ver el final de esta historia cuando Dios bendice a Job. Verso 7. Después que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita, estoy enojado contigo y con tus 2 amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Dios le dice a los amiguitos de Job, oye, estoy molesto contigo por los consejos que ustedes le dieron a mi siervo, porque él no habló como ustedes hablaron. Pero hermano, usted acaba de decir que Job cuestionó. Sí, pero él se arrepintió. Y aún así no dijo nada incorrecto. Él le dijo, estoy enojado con ustedes. Así que, verso 8, tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con esa actitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el naamatita hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Karen Japoc. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Wow. Ahora, ¿significa que si usted es fiel a Dios se va a hacer rico? No. Eso no es lo que significa. Lo que estamos hablando aquí es que cuando tu fe y tu adoración a Dios es inquebrantable, hay bendición de parte de Él. El libro de Job no se trata de que si la crisis y el sufrimiento son castigos de Dios o injusticias de Dios o cualquier cosa por el estilo. Aunque hay ocasiones en que podemos pasar por situaciones por causa de consecuencias de nuestro pecado, pero no todo el tiempo es el caso. Esta historia trata de que en ocasiones Dios va a permitir alguna crisis en nuestra vida con el propósito de probar nuestra lealtad y fidelidad a Él. Pero más que eso, purificar nuestro carácter. Pongámonos de pie. Mientras yo me preparaba para este mensaje en las pasadas semanas, me llegó un correo electrónico con un artículo a leer. Y casualmente, bueno, digo casualmente, aunque en Dios no hay casualidades. Casualmente, en el artículo, el autor trataba de resumir el mensaje del libro de Job. Obviamente leí el artículo para que me ayudara en mi preparación para este mensaje. Y quisiera compartirle unas citas de lo que el autor dice en este artículo. Dice el autor así: el primer capítulo de Job nos muestra que la política normal de Dios con sus santos es la generosidad, tanto en las bendiciones espirituales como en las terrenales, pero que Dios se reserva el derecho de interrumpir esa política para probar la realidad
y sinceridad de nuestra relación con Él. En otra parte del artículo él dice, no creo que el libro de Job insinúe que nuestro sufrimiento será tan extremo como el de Job. O sea, tener que sepultar todos nuestros hijos, quedar enfermos hasta el punto de la muerte, arruinarnos económicamente y todo eso en un día. Sin embargo, habrán momentos donde Dios permitirá pruebas similares a las de Job, ya que Dios nos ama y está adecuando nuestras almas para la eternidad. A veces nos pondrá en la posición de tener todas las razones terrenales para renunciar a Él como una forma de purificar nuestras motivaciones para ser cristiano en primer lugar. Mis hermanos, en ocasiones Dios nos pondrá en situaciones que probarán si nuestra fe y adoración a Él es inquebrantable, buscando el resultado de que nuestro carácter sea purificado y llevado hacia la madurez en Él. El par de versos que nos leyó el joven Juan hace un tiempo atrás, en Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, dice, tened por sumo gozo, hermanos, el que os halléis en diversas pruebas. Santiago está diciendo, tenlo por gozo cuando pase por situaciones y sufrimiento. ¿Significa que yo me tengo que gozar si pierdo un hijo? ¿Significa que yo me tengo que gozar si entro en una crisis financiera? No. Él dice, tenedlo por gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce perseverancia, endurance, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Ahí es donde viene el gozo. Cuando pasamos a través de la situación, cuando pasamos a través de la crisis, a través del sufrimiento, y salimos al otro lado con nuestro carácter purificado, con nuestro carácter madurado. Esta misma persona con quien yo hablaba ayer, en algún momento dado en la conversación entró en el tema del fracaso. Y él también me dijo algo, él me dijo, uno no debería tener miedo a fracasar, porque los fracasos te ayudan a crecer. Y eso es lo que pasa cuando Dios te hace pasar por situaciones. Las situaciones, el sufrimiento, la crisis, nos ayudan a crecer en Él. La crisis y el sufrimiento deberían fortalecer nuestra relación con Dios. La crisis y el sufrimiento debería ser una oportunidad más para confiar en Dios, porque Él todavía se compadece de nosotros y sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo, mi hermano. A lo mejor nosotros no lo entendemos. A lo mejor yo no sé si es que está pasando algo allá en el cielo, que Dios y Satanás están haciendo un trato. Yo no sé. Pero lo mejor que podemos hacer es que confiar en que Él sabe lo que está haciendo, porque Él es el sabio. Esto es para aquellos que ya tenemos una relación con Él, así como Job. Pero por otro lado, el sufrimiento también debería traer a aquellos que no tienen una relación con Él. La pregunta es, ¿has comenzado tú una relación con Él? Porque si no, cuando te veas en el momento del sufrimiento y de la crisis, ¿cómo tú vas a reaccionar? ¿Vas a acercarte a Dios para comenzar una relación con Él y conocerlo a Él y que Él purifique tu carácter? ¿O simplemente te vas a negar y le vas a echar la culpa de lo que tú estás pasando? Y vas a depender de otros recursos que el mundo que quizás te puede ofrecer. A lo mejor vas a depender de algunos placeres que el mundo te puede ofrecer. Está bien, un placer te puede calmar el dolor por un tiempo, pero eso es temporero. O quizás vas a depender de algunos profesionales fuera de la iglesia para que te aconsejen. Está bien, no tengo en contra de nada de eso, pero eso es temporero. Ellos no son los sabios.
El sabio es Dios. La palabra de Dios es la que nos da la sabiduría para atravesar el sufrimiento. Es lo que se supone que debamos hacer, venir a Él, acercarnos a Él. Porque la realidad es que nadie, mi hermano, está exento al sufrimiento. Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal según las Escrituras, y él tuvo que pasar por ese sufrimiento, que ya vimos cuál es la intensidad. Pero hubo otro hombre en esta tierra, el cual la Biblia dice que ese hombre era sin pecado. Ese hombre era perfecto. Ese hombre era sin pecado. Ese era el Mesías. Ese era el ungido Hijo de Dios. Y sin embargo, ese hombre tampoco estuvo exento del sufrimiento. Ese hombre de Jesucristo. Job maldijo el día que nació a causa de su sufrimiento. Sin embargo, Jesucristo nació con el propósito de sufrir. Jesucristo nació con el propósito de sufrir. Jesucristo sufrió el castigo y la pena del pecado que Él no merecía y que tú y yo merecíamos. Él fue a la cruz a pagar por todas nuestras faltas para así poder conseguir el perdón de Dios si tan solo venimos a Él en arrepentimiento. Si leemos en Lucas capítulo 22, versos 41 al 46, Jesús, momentos antes de que Él fuese arrestado para llevar a ser crucificado, Él estaba con sus discípulos. Y dice el verso 41 del verso 22 de Lucas, del capítulo 22 de Lucas: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba. Y como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de a un tiro de piedra, se arrodilló y oró y dijo: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús estaba a punto de ser torturado y crucificado. Y aún el Hijo de Dios, el Hijo perfecto de Dios, sin pecado, Él le oró al Señor, al Padre, le dijo: quítame esta copa de sufrimiento que estoy a punto de sufrir. Todavía no había pasado por el sufrimiento y ya le estaba orándole al Señor: quítamelo. Pero luego le dijo: pero que no sea mi voluntad, sino que sea la mía. La tuya, mejor dicho. Que no sea mi voluntad, que sea la tuya. ¿Cuántos de nosotros podemos orar de esa manera en tiempos de dificultad? Es válido orar: Señor, quítame este sufrimiento de mí. La mañana de ese domingo, cuando mi papá murió, yo estaba debajo del chorro de la ducha, llorando. Y me salió una oración que no sé de dónde salió, creo que del corazón. Y yo le dije: Señor, si es de tu voluntad, ya acaba con todo esto. Ya acaba con todo este sufrimiento. Parece que el Señor escuchó mi oración, porque horas más tarde mi papá se fue. Es válido, mi hermano. Es válido venir donde Dios y quejarte. Venir donde Dios y preguntarle. Pero después de eso, ¿qué vas a hacer? Porque tú no eres el sabio. Tú no tienes todas las respuestas. Sino que es mejor callar y dejar que Dios obre en nuestras vidas, para que Dios purifique nuestras vidas, para que purifique nuestro carácter a través de la situación.
Entonces, después que Jesús oró esto, apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. En el momento del sufrimiento, lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar para no caer en tentación, para no caer en tentación de maldecir a Dios, para no caer en tentación de dudar de Dios, para no caer en tentación de cometer una locura debido al desesperamiento. Mientras cantamos, analice su vida y pregúntese, ¿es mi fe y mi adoración a Dios inquebrantable? Si usted está en duda de eso, hoy es el día de hacer un compromiso con Dios. Que no importa la situación en que usted esté, usted está comprometido a serle fiel y a adorarle en todo momento. Mientras cantamos, haga ese compromiso. Puede venir acá para que oremos por usted. Recibiré de ti el bien. Si usted todavía no ha comenzado una relación con Dios, hoy es el día de hacer ese compromiso, mi hermano. Hoy es el día. Porque en el momento de la crisis y la dificultad, usted va a necesitar de las fuerzas de Dios. He de alabarte en bendición y olvidar